El 3 de diciembre del 2023, ante un coliseo de Puerto Rico repleto, Daddy Yankee detuvo al mundo diciendo: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Reconozco ante el mundo entero que Jesús vive en mí y yo viviré para Él. Como se dice el Big Boss del reggaetón, no solo anunció su retiro, sino que puso su influencia tanto en redes sociales y sus bienes al servicio del reino, confesando un gozo que el éxito nunca le dio. Sin embargo, por impactante que sea, queridos hermanos, este testimonio, el impacto de la conversión que tuvo la vida de Saulo de Tarso es como el monte Everest, debido al impacto no solo en su generación, sino que su obra misionera, sus cartas en el Nuevo Testamento han sido instrumento de Dios para impactar a cientos de generaciones. Y no es por menoscabar, queridos hermanos. La gloria siempre seguirá siendo para nuestro Señor Jesucristo. Y en ambos casos el resultado es el mismo. Cristo fue quien buscó a ese hombre, quien buscó a nosotros, quien me buscó a mí. Y su gracia tuvo la última palabra. Por eso, queridos hermanos, invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9. Y vamos a hacer una lectura del 1 al 9. Así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a alguno de hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Y así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana lluviosa, preciosa que tú nos has dado, en donde podemos venir a tu casa a escuchar tu palabra, adorarte, orarte, ofrendarte y darte lo mejor, Señor. Gracias porque tú nos miras con amor, Padre Celestial. Y estos versículos, estos testimonios, Señor, han sido así, demostración de amor hacia nosotros. Y permite, Padre Celestial, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, de nuestro ser. Y que de ahí, Padre Celestial, Señor, haga el cambio que tú tienes para nuestras vidas. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vemos que la misión continúa, queridos hermanos, de la semana pasada, desde Gaza, donde habíamos visto justamente hacia Damasco. Ahora vimos al Espíritu Santo guiar a Felipe hacia un funcionario etíope, primeramente hablado por parte de un ángel. Y bueno, este etíope buscaba la verdad en las Escrituras sin comprenderla. El resultado fue inmediato: revelación, gracia, bautismo, gozo. Y hoy la misión no se detiene, queridos hermanos. El mismo Dios que buscó a ese eunuco hambriento, que era básicamente excluido por más de que haya viajado kilómetros a Jerusalén, ese mismo Dios es ahora el que irrumpe el viaje de un fariseo furioso en camino a Damasco. En Gaza, Dios alcanzó a quien leía su palabra con hambre
y sin entendimiento. Ahora en Damasco, Dios alcanza a quien conocía su palabra de memoria, pero tenía los ojos del alma completamente cegados, queridos hermanos. Curioso que vamos a ver después que realmente cegado termina viendo. Y pasando al primer punto, queridos hermanos, es la gracia sin límite. ¿Por qué? Porque cada conversión que ocurre en el mundo es un testimonio del alcance infinito de la gracia divina. Sin embargo, hay muchos relatos donde este poder se manifiesta con una fuerza excepcional, como lo ocurrió ahora con Saulo de Tarso o apóstol Pablo. Su transformación no solo cambió su vida, sino que dio origen a las epístolas del Nuevo Testamento, no a todo, sino que a una gran parte. Sus escritos han modelado profundamente el curso de toda la historia de la humanidad. ¡Qué sorprendente! Por tanto, esto que le acabo de mencionar es el corazón de la meditación del día de hoy. La salvación de Saulo, queridos hermanos, no fue solamente un acto aislado de amor para con él, sino que es un regalo extendido a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Cuando Cristo se le aparece a Saulo en el camino, no solo pensaba en él con amor, sino que pensaba en ti, en Ángela, en Becker, en Natalia, en Karine, en tía Lili y en todos los que estamos aquí. Y como bien describe en Efesios capítulo 2 del 4 al 7, dice: Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros, en el futuro, las abundantes riquezas de su gracia. ¿Eso qué quiere decir en esencia, queridos hermanos? Que la vida de Pablo es que iba a traer hacia los siglos venideros, iba a ser una herramienta de gracia hasta hoy en día para los que estamos aquí presentes. Por lo tanto, no hay un abismo tan profundo que la mano de Dios no alcance para salvación. No hay un corazón tan duro el cual pueda oponerse ante la gracia irresistible, el cual Él no logre restaurar. Si este relato permanece vivo en las Escrituras y es mencionado en muchas partes más de la Biblia, es porque realmente es tu historia, es nuestra historia, es la gracia que no hay límites, no tiene límites. Y es posible que el día de hoy te encuentres aquí con una idea de que tu vida está fuera del alcance de ese cambio divino. Capaz digas: yo no sé si Dios me ama. Capaz digas: yo no sé si vale la pena estar aquí en esta mañana. Pero no te afliges. ¿Por qué? Porque el perseguidor más iracundo, el más salvaje, el que menos tenía probabilidades, cayó rendido ante su gracia. Por lo tanto, lee las Escrituras y encuentra esa gracia en Él. O también capaz digas: ya no sé si vale la pena seguir orando por aquella persona. Capaz algún familiar, capaz algún cónyuge. Tal vez siente las esperanzas, tal vez siente que se pierden esas esperanzas ante un corazón de piedra, que capaz es imposible y tú te quieras rendir y soltar la toalla. Sin embargo, la transformación de Saulo de Tarso e incluso la de Yankee se levanta como un testimonio de que la gracia de Dios supera cualquier abismo, rompe y transforma cualquier corazón duro delante de su trono. El mismo poder que tomó a un perseguidor implacable para convertirlo en el pilar más influyente de la fe cristiana, es el mismo Dios que sigue vigente hoy para irrumpir en cualquier realidad, para restaurar por completo cualquier corazón, sin importar cuán lejos tú creas o yo crea o nosotros creamos que está lejos del trono de la gracia.
Y antes de poder apreciar este milagro tan grande que Dios hizo con Saulo, necesitamos entender un poco más de quién era este hombre. Porque cuando veamos claramente el perfil de este perseguidor, vamos a poder ver cuán glorioso es el poder transformador de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pasando al punto 2, el retrato de un perseguidor. ¿Cuál es la identidad de Saulo de Tarso? Y para poder entender por qué Saulo odiaba tanto a los cristianos, hay que saber de dónde venía. Él nació en la ciudad llamada Tarso, un lugar muy importante donde se cruzaban muchas ideas y mucha cultura. Y esto le permitió crecer conociendo muy bien la forma de pensar de los griegos, la forma de pensar de los romanos, pero sin dejar de lado sus raíces como judío. Y al final, a futuro, esta mezcla es lo que lo va a ayudar a convertirse, ya como apóstol Pablo, por decirlo así, en un gran misionero. ¿Por qué? Porque ya sabía cómo hablar con los gentiles, cómo llegar a tanta gente de su pueblo y también a los extranjeros justamente. Pero para entender quién era este hombre más profundamente hay que saber que él tenía una doble nacionalidad, así como le dije. En Hechos 22, el mismo Saulo cuenta que aunque nació en esa ciudad, se crió en Jerusalén y fue educado por Gamaliel, quien era el maestro más respetado de toda la ley judía de esa época. Eso significa que este Saulo de Tarso era un experto en la religión de todos sus antepasados y sobre todo que la defendía a muerte, la defendía con mucha pasión. De niño tuvo dos nombres. Saulo, quien es el nombre judío en honor al primer rey de Israel, el rey Saúl, y Pablo, un nombre romano. No es que Dios le haya cambiado su nombre al convertirse, sino que él tenía ambos. Y al principio de la historia se llamaba Saulo porque se movía entre judíos, pero después, cuando empieza a viajar para hablarle a la gente de otros países y culturas, él prefiere usar su nombre de Pablo. De esa manera esas personas iban a tener mucho más empatía, iban a tener mucho más confianza con él. Ahora, desde pequeño, Saulo aprendió a leer la Biblia en su idioma original y la palabra de Dios nos declara de que él sabía de memoria muchas partes de ella. Cuando todavía era adolescente, como ya había dicho, él tenía la posibilidad de estudiar con el mejor profesor de aquel tiempo. Y solamente los jóvenes más inteligentes lograban estudiar con él. No era que cualquiera podía anotarse, entrar en su clase y ya está. Por lo tanto, Saulo podría haber sido el joven más brillante de su época en aquel entonces, experto de las leyes y defensor apasionado de la ley judía. Eso quiere decir que él cumplía esas reglas religiosas no solamente los días de sinagoga, por decirlo así, o de vez en cuando. Era su día a día, era su vida entera. Saulo no usaba la religión como un adorno para verse bien ante los demás, sino que era su vida entera. Era su todo, era su seguridad, era su propósito y sobre todo era su mayor orgullo. Él estaba convencido de que la única forma que Dios pudiera aceptarle a él era que él sea perfecto, portándose perfectamente, cumpliendo cada más mínimo detalle de la ley. Para Saulo no existía otro camino, no existía otra verdad. Su identidad estaba totalmente apegada a las tradiciones judías. ¿Se dan cuenta de lo apasionado que estaba Saulo de Tarso? Ahora, con todo esto en mente, imagínense lo que sentía Saulo de Tarso al escuchar a los cristianos. Para él lo que decían era blasfemia, como dice. Una locura. Afirmar que para estar bien con Dios, las leyes pasan, por decirlo así, a segundo plano y lo más importante era creer en Jesús. Un carpintero que había muerto como un maldito crucificado. Para él no tenía sentido, era blasfemia. Saulo se sabía la Biblia de memoria, pero su ceguera espiritual no le permitía entender por completo lo que significaba, por ejemplo, Isaías 53. ¿Cómo puede ser que el Salvador termine muerto de una forma tan horrenda? ¿Cómo puede ser que el Mesías termine en tan grande humillación?
Era imposible aceptar que el enviado de Dios sufriera de esa manera. No podía entender, no podía comprender lo que el etíope sí había entendido con Felipe. Para él, el mensaje de los cristianos era un insulto hacia Jehová de los ejércitos. Era un insulto hacia su Mesías. Era un insulto total hacia la grandeza de Dios. Y para colmo, este grupo de cristianos crecía sin parar. Primero 3,000, luego 5,000 y hasta los sacerdotes, sus correligionarios se unían a ellos. Entonces Saulo pensó y dijo, la única forma de detener esta epidemia, de detener esta plaga, por decirlo así, como él lo tenía en concepto, no era más hablando, sino que era eliminándolo, matándolo, encarcelándolo por completo. Por eso la Biblia dice que Saulo asolaba las iglesias. Y en un lenguaje sencillo, el significado de la palabra en griego significa causar un daño terrible, destruir por completo, destrozar con descontrol. Es como cuando un pitbull agarra a su presa, la zarandea hasta despedazarlo, o como cuando un león tritura y desgarra por completo. Él, totalmente indignado y con un celo profundo, pensando que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, entraba casa por casa por la fuerza de un tremendo odio y arrastraba, hermanos, arrastraba a hombres y a mujeres de los pelos. No era que él dejaba que otro, no, él estuvo presente cuando mataron a Esteban. Pero ocurrió algo, hermanos. Algo que Saulo no esperaba. Y no hablo de lo del camino de Damasco, hermano, todavía no. Que cuando él más perseguía a los que estaban en Jerusalén, la gente huía. ¿Y qué pasaba? El cristianismo se iba a otras ciudades. Y entonces él decía, pero no puede ser. Yo los persigo y los que se escapan se multiplican fuera. Eso lo puso aún más furioso. Estamos hablando de una persona llena de odio, sirviendo a Dios. Y la historia se vuelve realmente oscura en este punto. Y ahora entramos en el versículo 1. Lucas nos dice que esta historia se vuelve sumamente oscura cuando en Hechos, básicamente, Saulo dice que respiraba amenazas y muerte. El odio no era un sentimiento pasajero. Era básicamente el aire que llenaba sus pulmones. Su furia ya era como un incendio fuera de descontrol. Y para alimentar ese fuego, hizo algo que nadie esperaba de Saulo. Ir a pedirle al sumo sacerdote. Y necesitamos entender por qué no era normal. Para que entiendas lo extraño que era esto, quiero decirle lo más que imagínense a dos enemigos políticos que se odien a muerte aquí, que se detesten profundamente, uniéndose en propósito solo para atacar a alguien más. Saulo era un fariseo, extremadamente religioso y fiel a toda la Biblia. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Ok? Mientras que el sumo sacerdote era un saduceo, un político rico que ni siquiera creía en la resurrección. Y solamente creían los primeros 5 libros. Entonces eran como el agua y el aceite. Pero el odio de Saulo por Jesús y por los cristianos era tan grande que estuvo dispuesto a humillarse ante su rival para conseguir lo que querían. Ahora se dan cuenta del odio de Pablo. Él ya estaba dejando de lado sus principios, por decirlo así. Y nos damos cuenta que su plan era una verdadera cacería humana, hermanos. Dame el poder para ir a Damasco y cazar a estos cristianos como si fueran unos animales y traerlos encadenados para que mueran o para que se pudran en la cárcel. Saulo no buscaba ni un poco de justicia porque sabía que esto se estaba expandiendo como loco. Saulo buscaba exterminar por completo el nombre de Jesucristo en aquella época. Y lo que él no sospechaba, hermanos, era que mientras él preparaba todas esas cadenas para llevar a los cristianos, estaba a punto de chocar
de frente con un poder mucho más grande que su propia crueldad. Y ahora sí estamos listos para entrar. Y en el versículo 3 nos dice, y sucedió que mientras viajaba y acercándose a Damasco, y quiero abrir un paréntesis aquí, hermanos, que si la Biblia no dice textualmente, pero recuerden que ¿quiénes estaban en Damasco? ¿Quiénes? ¿Quiénes habían huido de Jerusalén? Cristianos. Quienes ya sabían quién venía hacia ellos. ¿Quién se iba a buscarlos a ellos? Saulo de Tarso. ¿Y qué creen ustedes que hacía la iglesia? Oraba, Señor, líbranos de Saulo, por favor. Salimos de Jerusalén y tiene cartas y nos van a buscar, Padre, te rogamos. La Biblia no lo dice textualmente, hermanos. Estas son conclusiones personales. Y volviendo al punto, estaba yendo Saulo de Tarso hacia Damasco cuando de repente apareció la respuesta a la oración. Resplandeció en derredor de él la luz del cielo. Esa luz que la palabra de Dios nos dice que era mucho más brillante que el sol del mediodía. ¿Alguna vez alguien trató de mirar el sol al mediodía? Imposible. Ahora imagínate, una luz más fuerte que esa. Más fuerte que la luz de un relámpago. Miren, Saulo conocía tan bien las historias en la Biblia porque era brillante, era una mente brillante. Y él supo de inmediato lo que estaba pasando. Él sabía que por todos los relatos, él estaba frente a la gloria de Dios. Era la misma luz que le apareció a Moisés en el desierto. Era la misma gloria, esa misma luz que llenaba el templo en los tiempos antiguos. Y en ese instante, hermanos, el hombre que iba a cazar a los cristianos se dio cuenta que se encontraba cara a cara con Jehová de los ejércitos. ¡Qué miedo! Jehová de los ejércitos, imagínate. Con Yahvé, el rey del universo. Y al ver la luz incandescente, cegadora, al punto que lo iba a dejar ciego. Y si todo eso ya era impactante, lo que Saulo escuchó, esa voz de esa luz resplandeciente, fue todavía más aterrador para él. Versículo 4 dice, y cayendo en tierra, una voz le preguntó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quiero abrir acá un paréntesis, queridos hermanos, de que no es un Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y notamos que alrededor de la Biblia, la palabra de Dios cuando nos denota 2 veces la repetición de un nombre, indica un amor tierno. Cuando Marta, Marta, turbada y afligida estás. Abraham, Abraham, detente. Es un Dios de amor, de misericordia. No le está diciendo te voy a aplastar. Todo lo contrario. Saulo, Saulo, ¿qué pasa? ¿Por qué me persigues? Y mucha atención con esta frase, queridos hermanos, porque no le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis hijos? Saulo, Saulo, ¿por qué odias a mi iglesia? ¿Le dijo eso? No. ¿Por qué me persigues a mí? Para Saulo esto tuvo que ser un golpe demoledor. El mismo Dios de gloria al que él creía estar sirviéndole con todas sus fuerzas, el Dios que estaba dispuesto inclusive a matar por él, le estaba diciendo en su propia cara, Saulo, ¿por qué me quieres matar? ¿Por qué me persigues? Y en ese segundo, Saulo se dio cuenta que su mayor acto de servicio para Dios en realidad era un ataque directo contra él. Cada acto de intentar callar a los cristianos mediante la muerte o el encarcelamiento era como hacérselo a Jehová mismo. Era lo que Dios le estaba diciendo con esa pregunta a él. Y de ahí su respuesta en el versículo 5. Nada tonto de parte de Pablo. ¿Quién eres, Señor? Saulo usa la palabra Kyrios.
en el original griego. La misma palabra conectora que se utilizaba en el Nuevo Testamento para referirse a Jehová en el Antiguo Testamento, a Yahvé, Jehová. Es decir, Saulo de Tarso no tenía dudas de quién le estaba hablando en esa luz cegadora. Era Jehová, Rey de Israel, Dios de Israel. Pero ¿por qué Saulo preguntó quién eres, Señor? Si él ya sabía que era Dios. Bueno, porque para él no tenía sentido que Dios le preguntara ¿por qué me persigues? Si en teoría él estaba sirviendo a Dios. Entonces, con esa pregunta, Saulo de Tarso aclara todas las respuestas. Y la respuesta lo destruyó por completo. ¿Y qué le dice la voz? ¿Qué le dice Dios? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego dice Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como decirle, Saulo, eres como un buey enojado que da patadas hacia una lanza afilada. Y con cada golpe lo único que estás haciendo es, te estás haciendo daño a ti mismo. Es decir, te estás condenando a ti mismo con cada acción que dices hacer en mi nombre. Esas palabras, hermanos, provocaron un terremoto en su alma, en su espíritu, en su mente, en todo. Y de repente todo encajó, hermanos, de la forma más dolorosa. Jesús el carpintero, el que él creía muerto y humillado, no estaba muerto. Él creía que Jesús estaba muerto. Los fariseos decían que los discípulos se robaron el cuerpo, que Jesús nunca resucitó, ni nada por el estilo. Pero está vivo. Era el Mesías, el cual estaba rodeado de una gloria enceguecedora gobernando el universo. Y cómo le dolió entender que el mismo Dios, el mismo Jesús, su Mesías, estaba tomando como algo personal cada ataque que Saulo hacía contra la iglesia. Cada vez que Saulo arrastraba a un cristiano a la cárcel, estaba arrastrando a su Mesías. Es lo que Cristo le dijo. Cada vez que ordenaba un latigazo, era darle un latigazo al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que levantaba el puño con odio y amenazas de muerte contra sus discípulos, ¿contra quién lo estaba haciendo? Contra el mismo Kyrios, contra el mismo Yahweh, contra Jehová de los ejércitos, el mismo Dios a quien él decía amar. Y en ese momento, todo lo que Saulo creía voló, explotó en 1000 pedazos, hermano. Gloria a Cristo. Todo lo que él usaba para condenar, Jesús lo transformó y lo dio vuelta en su contra. Eso quiere decir que el incircunciso de corazón soy yo. ¿Se acuerdan que él estaba presente cuando Esteban estaba predicando? El incircunciso de corazón soy yo. El que patea contra Dios mismo fui yo. Yo no estaba sirviendo a Jehová, yo maté a mi propio Mesías, pero ahora lo entiendo. Él se hizo anatema, maldito por mí en la cruz del Calvario. Todo estaba empezando a encajar dentro de su mente. Y lo más glorioso del momento fue ese llamado de gracia. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Hermanos, cuando yo escuché, hace muchos años, que Daddy Yankee se convirtió al Señor, hermanos, yo lloré. Porque era de mi época, de mi adolescencia, por decirlo así. Entonces yo sabía quién era. Yo sabía que él estaba totalmente en el mundo. Y decir que este personaje se haya convertido, y entré a mirar el video, ese video que les proyecté. Fue descabellado. Y de la misma manera en que este mundano, Daddy Yankee, dejó atrás el éxito mundano para seguir a Cristo, Saúl estaba dejando ahora atrás toda su identidad. ¿Se acuerdan? Está dejando atrás toda su seguridad teológica, toda su estructura que él había construido por años para su existencia. Pablo ahora entendió que Jesús no descendió del cielo en ese momento para fulminarlo, sino que le estaba abriendo el entendimiento. Hermano, si tú estás hoy aquí profesando a Cristo, es porque Él te abrió el entendimiento. Nos abrió el entendimiento. 2 Corintios 5:18. 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 2
descendió para salvarlo y le dijo, levántate, entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. ¡Qué sorprendente! ¡Qué grande es nuestro Dios, tan lleno de misericordia, pudiendo haberlo destruido, pudiendo haberlo mandado al infierno eternamente y para siempre! ¿Qué hizo? Saulo lo amó y le extendió su gracia y su misericordia. Y no solamente con él, sino que también lo hizo para con nosotros. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo misericordia y amor de ti y de mí. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias porque tú eres nuestro Dios y tú reinas con poder, Señor. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, él no veía nada. Él fue llevado de la mano a Damasco, donde estuvo 3 días. ¿Qué cosa? 3 días sin qué? Sin comer y sin tomar agua. Ahora imagínense todo lo que pasaba dentro de la cabeza de Saulo esos 3 días de oscuridad. En ese silencio, su mundo completo, su mundo entero se estaba cayendo a pedazos para volverse a armar. Él estaba repasando mentalmente cada página de la Biblia que él sabía de memoria y de repente, como si encendiera una luz dentro de su mente, todo empezó a encajar como un rompecabezas perfecto y a tener sentido. Lo mismo que pasa contigo y conmigo cuando leemos en las Escrituras y entendemos la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y lo único que podemos decir es gracias, Señor. Porque no solamente quedó eso en el pueblo de Israel, sino que cruzó fronteras, décadas, años y llegó hasta nosotros y seguirá avanzando, hermanos, hasta que Él venga. Y se dio cuenta que todo lo que había estudiado por años no se trataba de reglas, sino de una persona. Los sacrificios en el altar eran para Jesús, eran por Jesús. El templo era Cristo, ese templo era para Cristo. Las promesas de Dios eran para Jesús y todo se trataba de Él. Saulo estaba ciego, no podía ver ni siquiera sus propias manos, pero en realidad estaba viendo más que nunca en su vida. Lo que comenzó como un viaje para cazar a los cristianos y borrar el nombre de Jesús, terminó siendo el momento en que Dios lo puso de rodilla y lo conquistó con su amor y con su perdón. El cazador terminó siendo alcanzado por el amor de su víctima. Y pasando ya a nuestras aplicaciones, queridos hermanos. Esta historia no quedó en el siglo I. El Espíritu Santo preservó en las Escrituras todo esto porque tiene algo que decirnos a cada uno de los que estamos aquí presentes en esta mañana. Y primeramente, no dejes de orar por ese corazón que parece imposible. No te rindas. Si llevas meses o años orando por la conversión de alguien que parece más duro que una roca, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un cónyuge, la historia de Saulo nos habla directamente. Este hombre no solo rechazaba el evangelio, hermanos, perseguía a la iglesia con una furia asesina. Era, humanamente hablando, el candidato menos probable en toda la historia para convertirse. Y sin embargo, Cristo lo detuvo en seco camino a Damasco. Por lo tanto te digo, no dejes de orar. No cedas ante la tentación de querer concluir, él está o ella está demasiado lejos para la gracia. No. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado, que cualquier pecador. Por lo tanto, sigue orando. Sigue predicando el evangelio. Sigue confiando que el mismo Dios que derribó a Saulo puede derribar cualquier corazón. Y recuerda, Saulo de Tarso estuvo frente a la exposición de palabra una vez. ¿Cuántas? Muchas. Sigue predicando. No te canses. Ora por esa persona todos los días. Oremos y prediquemos el evangelio. Y segunda aplicación, recupera el asombro de nuestra propia conversión. Antes de conocer a Cristo, tu condición y mi condición era la misma que Saulo. No importa si es que no hayas perseguido a iglesias como él. Tanto él como yo, como ustedes, estábamos muertos.
No era que estábamos y medio vivo y que Jesús nos entró a salvar. Cadáver putrefacto nos dio vida. Nos dio vida. Y por más de que el Dios de este siglo, Satanás, quisiera mantener cegados nuestros entendimientos, ¿no fuiste tú quien se dio vida a sí mismo? ¿No fuiste tú quien abriste tus propios ojos? Fue Dios quien en su misericordia hizo resplandecer esa luz en tu corazón, así como lo hizo con Saulo. Eso merece el mismo asombro ese primer día, tanto hoy como los que vendrán. Yo te pregunto, ¿hemos perdido la capacidad de maravillarnos por nuestra conversión ante Él? ¿Tu historia de salvación se ha convertido en una historia del pasado? ¿O es aquella la que sigue moldeando tu presente y futuro? ¿Por qué le digo esto? Porque Saulo, décadas después de su conversión, él seguía escribiendo de ello con la misma intensidad. Por lo tanto, tu conversión, mi conversión, no es simplemente lo que fuimos. Es la base, hermanos, de lo que somos hoy y de lo que tenemos que vivir cada día. Por lo tanto, si te encuentras con alguna persona sin Cristo, dile, yo era terco, yo estaba ciego. Y relata lo que Cristo hizo en tu vida. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo eres ahora? Háblale de tu fe. Y maravíllate de eso cada día. Hay veces donde yo digo, ¿soy de Cristo? Sí, soy de Cristo. Y me emociono. La emoción no significa que eso, no. Es una convicción. Es una convicción. Maravillémonos de eso. Y en conclusión, queridos hermanos, volviendo al camino de Damasco, pero ahora mirando ese camino desde acá, desde tu silla, y repasando todo lo que ya habíamos visto. Hace poco, no mucho tiempo, si buscan el video está en internet, el mundo quedó atónito con lo que pasó con Daddy Yankee. Yo no quiero imaginar lo que habrá sido en aquel tiempo haber escuchado que Saulo de Tarso está vivo. Saulo de Tarso, es lo que vamos a ver el próximo domingo. ¿Qué? No podían creer. Eso va a quedar para el próximo domingo. Pero de la misma manera como Saulo dejó todo su estatus, todo su orgullo de religión y toda su vida, lo que ocurrió en ese camino no fue un simple hecho de cambio de opinión, no, fue una transformación total, como dice en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Cristo por eso. Y ahora que estamos aquí en esta mañana, la pregunta que hago es, y no es si es que Jesús es el Señor, no, eso ya está resuelto. Jesucristo es el Señor y Él está en su trono y reina con poder. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué harás tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué haremos con esa verdad? ¿Qué haremos con esa verdad? Compartirla, hermanos. Y aparte de eso, si hoy estás sin Cristo en esta mañana, te digo que llegará el día en que toda rodilla se doblará ante Él. Mira tus rodillas, míralas, tócalas, siéntelas, en serio, tócalas. Toda rodilla se doblará ante Él. La pregunta es, si lo harás ahora, en arrepentimiento y fe ahora, para salvación y vida eterna, o lo harás en el día del juicio, cuando ya no habrá más ninguna oportunidad de arrepentimiento. Predica el Evangelio, porque Él dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Por ese motivo, allí donde estamos, analicémonos. ¿Cómo nos estamos comportando como hijos de Dios? ¿Estamos cumpliendo con su voluntad, con su palabra? Invito a que puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos para ir terminando. Y te ruego que ahí donde estás, desde el fondo de tu corazón, pídele a Cristo que Él nos ayude a ver lo que Saulo de Tarso vio. Ruégale de corazón que puedas ver que Jesucristo es el Señor, pero sobre todo que su gracia es más grande que nuestro pecado.
y que solo Él puede borrarlos, que solo Él puede salvar nuestra alma. Pídele que abra tu entendimiento, que abra el entendimiento de aquel a quien tú quieres llevarle el Evangelio. Pídele, Señor, envíame a Él, envíame a ella, Padre. Señor Jesús, ven a mí, abre mi entendimiento. Porque Él dice en su palabra, el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre Celestial, te damos gracias por esta preciosa mañana en que tú nos hablas, Señor, de una manera tajante y fuerte. Ayúdanos, Señor Dios, a poder ver a aquel Cristo, Señor, a poder maravillarnos y asombrarnos, Señor, a no quedarnos dormidos, a buscarte cada día más, Señor. Padre, si hay alguien en esta mañana, Señor, que tenga dudas en su corazón y siente que aún, o sabe en su interior que aún no se ha entregado a Cristo, Señor, tócanos, muévenos. Ayúdanos, Padre Celestial, a rendirnos delante de ti, Señor, de todo corazón. Y por sobre todo, Señor, sobre todas las cosas, Señor, que podamos tener ese mismo efecto que tu palabra tuvo en Pablo, Señor, de llevar y predicar tu evangelio y de vivir por Cristo, Señor. Jesús murió por nosotros, ahora nosotros viviremos para ti, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a vivirte cada día, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor Dios, y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano.